Apreciados hermanos y amigos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Soy el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Reflexionemos en advertencias y alientos. Espero que esta reflexión sea de bendición y de edificación para su vida y que la palabra de Dios pueda llegarles a otros. No se olvide de compartir. Si alguien necesita además alguna consulta de salud completamente gratis, me puede contactar vía correo electrónico y enviar estudios, si tiene algunos, de laboratorios. En mi canal de YouTube, su canal, Dr. Núñez Estrella, en mis programas de medicina se encuentre mi correo electrónico y no dejes de promover su canal de YouTube con me gusta. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Lucas capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 12. Leeré los primeros 5 versículos. En pantalla el pasaje completo. Estaré leyendo los primeros 5 versículos de la Reina Valera del 1960. Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y los que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si yo os digo, a temed. Bueno, este pasaje parece una colección de perlas ensartadas, sí, pero sin la rígida conexión que exige la moderna predicación. Aquí encontramos varias ideas sobresalientes. Se nos habla del pecado prohibido, que es la hipocresía. Se nos dice que la actitud correcta ante la vida debe ser intrepidez. Aquí se nos habla del pecado imperdonable, que es el pecado contra el Espíritu Santo, pues juntándose por miles y miles de la multitud hasta tal punto que se atropellaban unos a otros. Mientras Jesús estaba condenando a los fariseos e intérpretes de la ley, por lo general una disputa o un debate atraerán a una multitud, pero indudablemente esta multitud fue también atraída por la intrépida denuncia que hacía Jesús de todos aquellos hipócritas guías religiosos, aunque una actitud sin contemporizaciones frente al pecado no es siempre popular. Así sí que se recomienda el corazón, la mente del hombre como cosa recta. La verdad siempre conlleva su propia confirmación. Volviéndose a sus discípulos, Jesús les advirtió, guardaos de la levadura de los fariseos. Les explicó que la levadura es un símbolo o imagen de hipocresía. Un hipócrita es uno que lleva una máscara, alguien cuya apariencia externa es radicalmente diferente de lo que es por dentro. Los fariseos se proponían como pautas de virtud, pero en realidad eran maestros del disfraz. Llegará el día en que se manifestaría su verdadera realidad. Todo lo que ellos habían encubierto habría de descubrirse y todo lo que habían hecho en tinieblas sería llevado a la luz. Igual de inevitable
que el desenmascaramiento de la hipocresía es el triunfo de la verdad. Hasta entonces el mensaje proclamado por los discípulos había sido pronunciado en relativa oscuridad y a audiencias limitadas, pero después del rechazamiento del Mesías por parte de Israel y de la venida del Espíritu Santo, los discípulos saldrían valerosamente en el nombre del Señor Jesús y proclamarían las buenas nuevas por todas partes. Luego, en comparación, sería proclamado en las azoteas aquellos cuya voz no puede ahora encontrar quien preste atención, excepto dentro de círculos limitados y oscuros, llegarán a ser los maestros del mundo. Empleando las alentadoras y cálidas palabras, amigos míos, Jesús advierte a sus discípulos que no se avergüencen de esta maravillosa amistad bajo ningunas pruebas. La proclamación universal del mensaje cristiano traería persecución y muerte sobre los tales discípulos, pero había un límite a lo que los hombres como los fariseos podrían hacerles. La muerte física era el límite. Esto no deberían temerlo. Dios visitaría a sus perseguidores con un castigo mucho peor, la muerte eterna en el infierno. Por eso los discípulos debían temer a Dios y no a los hombres. Para enfatizar la atención protectora de Dios sobre los discípulos, el Señor les menciona el cuidado que el Padre tiene por los pajarillos. En Mateo capítulo 10, versículo 29, en pantalla, leemos que se venden 2 pajarillos por uno de cobre. Aquí vemos que 5 pajarillos valen 2 cuartos o monedas de cobre. En otras palabras, cuando se compran 4 pajarillos, se añade uno de más gratuitamente. Sin embargo, ni siquiera este pajarillo de más sin valor comercial alguno es olvidado por Dios. Si Dios se cuida de este pajarillo de más, ¿cuánto más se cuidará de aquellos que salen con el evangelio de su Hijo? Él tiene numerados aún los cabellos de su cabeza. El Salvador dice a los discípulos que todo aquel que me confiese delante de los hombres ahora será confesado por él delante de los ángeles de Dios. Y aquí se está refiriendo a todos los verdaderos creyentes en Jesucristo. Confesarle es recibirle como único Señor y Salvador. Todo aquel que le niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. La referencia primaria aquí parece ser los fariseos, pero naturalmente el versículo incluye a todos los que rehúsan a Jesucristo y se avergüenzan de reconocerle. En aquel día, Él dirá: nunca os conocí. El Señor explica a los discípulos que hay una diferencia entre críticas contra Él y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquel que hable contra el Hijo de Dios podrá ser perdonado si se arrepiente y cree, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable, y este es el pecado de que eran culpables aquellos fariseos. ¿Cuál es este pecado? Bueno, es el pecado de atribuir los milagros del Señor Jesús al diablo. Es blasfemia contra el Espíritu Santo porque Jesús llevó a cabo todos sus milagros en el poder del Espíritu Santo. Por eso era venir a decir que el Espíritu Santo de Dios es el diablo. No hay perdón para este pecado ni en esta era ni en la era venidera. Este pecado no puede ser cometido por una persona que dice ser creyente, aunque algunos se sienten atormentados por el temor de haberlo cometido por haber recaído. La recaída no es el pecado imperdonable. Aquellos que se descarrían del camino, uno que se descarría puede ser restaurado a la comunión con el Señor. El mismo hecho de que una persona esté inquieta es evidencia de que no ha cometido el pecado imperdonable. Tampoco el rechazamiento de Jesucristo por parte de un incrédulo es el pecado imperdonable. Una persona puede rechazar una y otra vez al Salvador y sin embargo al final volverse al Señor y ser convertido. Naturalmente, si muere incrédulo, no puede ser convertido jamás. Su pecado entonces se vuelve imperdonable. Pero el pecado que nuestro Señor describió como imperdonable es el pecado que los fariseos cometieron diciendo que Él hacía sus milagros por el poder
de Beelzebú, príncipe de los demonios. Exactamente de la misma manera podemos perder la facultad de reconocer a Dios. Amigo, si persiste en rechazar su palabra y no sigue más que su propio criterio, cerrando los ojos y los oídos para no ver ni escuchar a Dios, puede llegar a la condición de no poder reconocerle cuando le vea u oiga, y para usted es el bien sea como el mal y el mal como el bien. Eso es lo que les había sucedido a los escribas y fariseos. Habían llegado a ser tan sordos y ciegos para Dios que cuando Él vino le tomaron por el diablo. ¿Por qué es imperdonable ese pecado? Porque, en este estado el arrepentimiento ya es imposible. Si una persona ni siquiera se da cuenta de que es pecadora, si la bondad ya no la atrae, no se puede arrepentir. No es Dios quien se ha excluido a sí misma con su actitud cerrada. Eso quiere decir que el que teme haber cometido el pecado imperdonable no lo ha cometido, porque si lo hubiera cometido estaría tan muerto para Dios que ya no le preocuparía esa posibilidad. Era inevitable que los discípulos fuesen llevados ante las autoridades gobernativas para ser juzgados. El Señor Jesús les dijo que era innecesario que se preparasen por adelantado, que habrían de responder en defensa propia. El Espíritu Santo pondría las palabras adecuadas en su boca siempre que fuese necesario. Esto no significa que los siervos del Señor no deban pasar tiempo en oración y estudio antes de predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios. No debería emplearse como excusa para la pereza. Sin embargo, si es una persona concreta del Señor, de que aquellos que son llevados a juicio por su testimonio de Jesucristo recibirán una especial ayuda del Espíritu Santo. Y es una persona general, dada a todo el pueblo de Dios, de que si andan en el Espíritu, recibirán las palabras adecuadas, que decir en los momentos críticos de la vida. En el día de la prueba, como creyentes en Jesucristo, no tenemos por qué temer, porque nada menos que el Espíritu Santo de Dios estará a nuestro lado para defendernos. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.